Durante los desalojos, quienes estaban siendo retirados del lugar que invadieron se ganan la empatía de quienes se percatan de estas acciones. Pero ¿será que usted pensaría lo mismo si el lugar invadido es de su propiedad? Las usurpaciones tienen consecuencias y algunas pueden ser muy graves. El primer delito que se comete es el de usurpación, que consiste en que personas con fines de apoderamiento y aprovechamiento pretendan despojar a otros de la posesión de un bien inmueble. La permanencia constituye flagrancia en el delito, por lo que corresponde que un juez ordene un desalojo según lo establece el Código Penal, aunque el proceso puede ser tardado y burocrático. 7 de cada 10 usurpaciones se encuentran en Alta Verapaz, Quiché e Izabal. Tenemos varios casos de terrenos invadidos por parte de las comunidades. Con ellos lo que se está haciendo pues es un diálogo para no usar la fuerza, sino al contrario, llegar a un consenso para poder desalojar esas áreas. Estas acciones afectan los ingresos de las familias y generan pérdidas para los empresarios. En la mayoría de casos destruyen las plantaciones del lugar usurpado y saquean las propiedades. Definitivamente esto lo que genera es un ambiente de incertidumbre, de falta de certeza jurídica, detiene inversiones ya en camino para poder ampliarse y no digamos detener inversiones a futuras. Algunos ingenios como el Chavil Utzaj en el Valle del Polochic, Alta Verapaz, dejaron de operar por la usurpación de varias de sus fincas. La empresa solía generar 3.000 empleos directos y unos 9.000 indirectos. La certeza jurídica de las tierras aquí y las usurpaciones que han ido en una forma creciente, pues ha generado esa especulación, ha generado esa pérdida de la certeza y los inversionistas pues prácticamente no quieren venir a esta área. Es un área que muchos de los inversionistas la catalogan como roja por la misma falta de la certeza jurídica. Las consecuencias en terrenos invadidos son pérdidas de empleo, pérdidas millonarias para las empresas, para la región y el terreno afectado por quema, tala de cultivos, áreas forestales y otros daños materiales. Dadiana Cabrera, Azteca Noticias. Nuestro tema de la semana, invasiones, necesidad o ilegalidad. Y para entender y poder analizar un poco más este tema, hoy nos acompaña el licenciado José Alejandro Martínez. Alejandro, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a la audiencia de TV Azteca y sobre todo Armando, buenas noches. Bien, muchas gracias. Un común denominador durante esta semana es el término falta de certeza jurídica. ¿Qué es lo que ocasiona que empresarios guatemaltecos o empresarios de otros países tengan miedo de invertir, a final de cuentas, en territorio nacional? El tema de las usurpaciones es bastante complejo. En este caso, lo que se está menoscabando es uno de los principios que dan origen a los gobiernos y a los estados, que es la protección de la propiedad y del individuo. De esta cuenta, cualquier persona puede ver afectada su propiedad. Pongámoslo más bien en términos personales. Creo que el reciente reportaje es muy gráfico y muy útil, porque no debemos verlo en términos de los grandes latifundios y de las grandes extensiones de tierra, sino que usted en su casa está realmente seguro de que no habrá nadie que quiera usurpar u ocupar su patio porque considera que usted no lo está utilizando. En la medida en la que nos cuestionamos este tipo de acciones es que entendemos luego los contextos que son un poco más complejos. Lo más importante acá es entender que el derecho a la propiedad debe ser resguardado y el derecho a la propiedad es el que genera la certeza para la inversión. En su casa usted puede tener un terreno que ha comprado quizás para heredar o quizás lo quiere someter a un préstamo hipotecario para invertirlo en un pequeño negocio. Pero si hay alguien o hay un grupo, en este caso son grupos orquestados, que toma posesión de su propiedad y la utiliza sin su consentimiento y se apropia de ella, usted ya no tiene certeza de esa propiedad, ya no puede pedir su préstamo hipotecario y ya no puede poner su negocio. Esto ocurre en dimensiones muchísimo más grandes, en terrenos y en extensiones bastante más, pues con bastante mayor inversión y que generan muchísimas más fuentes de empleo.
Alejandro, como tú comentas, este tema de las invasiones o las usurpaciones no solamente es en donde hay capital privado muy grande, sino también en lo que es la cuestión familiar, en lo que es lo que bien uno le podría dejar a sus familiares. Tú bien lo comentas. Y mucha gente que se dedica a esto de invadir, porque podríamos decir que también ya es un modo de vida, lo hace por negocio, porque primero invaden y ya después de algunos años de que se empieza la pelea de que es tuyo, es mío y de que finalmente no se reconoce, esta persona que lo invade lo vende y tiene esa ganancia que el propietario real simplemente lo pierde. Hay que entender también que hay prácticamente bandas organizadas y que son las que orquestan este tipo de planes. Son 2 o 3 líderes que presuntamente ocupan una propiedad, ocupan un terreno y que pues utilizan a hombres, a niños, a personas mayores, a mujeres como carne de cañón al momento de tener que ser desalojados de una propiedad que no les pertenece. Estas son de verdad organizaciones criminales que se aprovechan de la necesidad de algunas personas para hacer un negocio de algo que no es su propiedad. O sea, se están cometiendo varios delitos. El principal de ellos es la usurpación. Una pregunta fácil. ¿Guatemala está perdiendo mucho con este problema? Está perdiendo muchísimo y sobre todo vemos que cada año, este es un país joven, cada año más y más jóvenes ingresan a la población económicamente activa y no estamos como país siendo lo suficientemente eficientes generando empleos. Este tipo de acciones y permitir la usurpación y la invasión de propiedad privada, el robo de propiedad privada prácticamente, lo que generan es poca certeza para la inversión. Y solamente la inversión es la que genera empleo. En su casa, usted puede estar teniendo falta de empleo y seguramente una de las razones por las que no hay fuentes de empleo en nuestro país es por la poca certeza jurídica que hay. ¿Qué es lo que hace falta a nivel de gobierno, a nivel de las instituciones para poder tener esta certeza jurídica y al final de cuentas todo el desarrollo del que estamos hablando, qué hace falta? Creo que lo principal es desarticular todas estas bandas, evidenciarlas y hacer conciencia en la gente, en la gente que realmente tiene esta necesidad de que no recurra a estos mecanismos y no caiga preso de estas bandas criminales que se organizan para realizar este tipo de acciones. Y luego una acción pronta cuando la propiedad de alguno de nuestros televidentes y algún inversionista está siendo vulnerada y está siendo ocupada por personas que se dedican a esto y actuar de inmediato, porque las invasiones pueden ocurrir en 30 minutos o en mediodía y luego un desalojo son procesos de diálogo, procesos que duran días, semanas e incluso años, hasta que luego, después de mucho trámite, se consigue la orden judicial que permite el desalojo y que en esta ocasión tendría que ser violento. Nuevamente quiero recordar el reportaje que hizo Dadiana, porque ilustra perfectamente lo que ocurre. Luego ponen a mujeres, niños y ancianos como carne de cañón a causar lástima, a enfrentarse a las cámaras y enfrentarse a los policías, pero no cuentan toda la historia que hay detrás. Una historia de usurpación y una historia de ocupación de una propiedad privada de forma ilegal. Muy bien, José Alejandro Martínez, muchísimas gracias por esta explicación que a final de cuentas nos hace entender un poquito más este problema. Muchísimas gracias a ustedes, buenas noches. Muy bien, nosotros vamos a nuestra última pausa comercial, no se vaya, regresamos con más información.